del ADN de la Liga Deportiva Alajuelense y si el ADN es importante y si el ADN tiene peso. Don Cristian Mora, don Tomás Fonseca, ¿cómo están? Compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Es un gran tema. De hecho, ahora estaba pensando, ¿será que todos los equipos grandes del mundo tienen ese ADN? O sea, ¿siempre hay alguien propio de la casa? O sea, ¿el Real Madrid tiene alguien propio? Porque me da la impresión que los del Real Madrid de la casa son los de segunda línea. El Barcelona de hoy, tal vez sí, con las nuevas figuras, pero yo no sé si es una regla, la regla mundial, o es algo que se ha hecho tema aquí en Costa Rica. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están, compañeros? Qué buen debate. Primero, por empezar a definir qué es el ADN, porque parece como una cuestión etérea que flota. ¿Qué es el ADN, Tomás? Esa es la cuestión que hay que terminar de definir, y para mí a partir de ahí encontramos algunas respuestas. Para mí es la identidad de la institución, es la forma de jugar, es la filosofía, es cómo se afronta el fútbol y los valores de la institución. Todo eso se supone que un jugador que atraviesa todo el proyecto de Liga Menor hasta ser parte del plantel profesional y consolidarse, está atravesado por esos lineamientos. Pero no necesariamente el jugador 100% formado en el club los va a incorporar, ni tampoco significa que el que viene de afuera no pueda por qué adoptarlos, introyectárselos y también, a partir de ahí, expresarlos y adquirirlos como propios. Entonces me parece que pensar linealmente que ADN es igual a jugadores de la cantera que llegan al primer equipo y se consolidan como la única variable, no aplica. No aplica. Hay muchos y sobrados casos en este país, muchos, y en el mundo también, donde jugadores se hacen emblemas de sus instituciones, representan ese ADN, llevan adelante la bandera institucional de gran forma y no necesariamente son formados en la cantera. Entonces me parece que no es excluyente. Le doy ejemplos. Dale. ¿Ustedes se acuerdan el Herediano que es campeón en el 2013 contra Santos y que acaba con la sequía? Ese Herediano tenía a Pablo Salazar en defensa, Benamanuda. Cristian Montero en defensa, Benamanuda. José Carlos Cancela, uruguayo. Peñarol. Víctor Mambo Núñez, Benamanuda, Morada, lo que usted quiera. Terminó siendo Herediano. No era el Mambo de hoy, que es re herediano, era y Oscar Esteban Granados. ¿Qué era Oscar Esteban Granados? Oscar Esteban Granados era casi hijo de Fello Mesa. Brumoso. Y aparece convirtiéndose en un gran herediano. Y Herediano convierte una serie de jugadores de la Liga, Saprissa, del Cartaginés, en heredianos, porque muchos de ellos hoy en día dicen que son heredianos. E incluso esos jugadores del Club Sport Herediano en aquel momento, hasta bingos aguantaron para que les pagaran el salario, porque ni siquiera les pagaban el sueldo a esos jugadores del Club Sport Herediano. Entonces, a mí la historia del ADN me termina siendo hasta ochentera. ¿Saben por qué? Porque hoy usted produce de cantera y de Liga Menor a un buen futbolista de Benamanuda y se va a ir, lo van a vender muy fácil, cosa que no pasaba cuando jugaba Mauricio Montero, cuando jugaba Javier Delgado, cuando jugaba Luis Antonio, cuando jugaba Joaquín Bernardo Guillén, en fin, y la serie de jugadores manudos que en algún momento tuvo Alajuelense. Para mí lo de la Liga va por otro lado. Pero Monte, lo que pasa es que muchas veces hay que pensar el ADN como algo institucional, como algo general, donde después el jugador, la particularidad, puede ser exponente de la misma o no. Pero acá estamos dando vuelta el análisis, ponemos la lupa en el jugador para ver si hay ADN o no. Hay que ir a la cuestión institucional, a los paradigmas, a las formas que atravesó el tiempo cada equipo, para decir el ADN tiene estas características según tal camiseta o tal escudo, y veamos si hay representantes o no dentro del equipo. Si no, estamos invirtiendo la proporción. Y muchas veces también sucede casos como el que vos decís, donde jugadores validan con el resultado el ADN. ¿A qué voy con esto? Jugadores que al tener una buena carrera en el equipo, sin formarse en ese equipo, después se congracian con ese ADN, lo asumen como propio y terminan siendo buenos exponentes del mismo. Pero no necesariamente en su origen, en su génesis, devienen con el ADN ya inoculado. Entonces es relativo. La pregunta sería, ¿es por el ADN que la Liga no es campeón? Para mí no. Ok, entonces es un tema impuesto ante la frustración de la falta de títulos. Y donde probablemente pues a alguno le gustaría ver, hablo de liguismo, algún jugador como propio, que lo sienta suyo, que normalmente los equipos alguien tienen.
pero no es la regla. ¿Quién o sea, es? Francesco Totti en la Roma, eso fue una decepción, por ejemplo. Era alguien de la casa que enorgullecía a los romanos, al equipo de la Loba. Y no era barato. Y además era un gran jugador. Ese es un gran detalle, porque jugadores de la casa hay. Pero yo creo que la gente está buscando la figura y que sea de la casa. El Paté Centeno en Saprissa, el Wilmer López en la Liga, el Carlos Velázquez en Punta Arenas. Ahí podríamos poner ejemplos de épocas muy lejanas y de épocas actuales. ¿Quién es hoy el liguista de cuna que además es la gran figura? No hay. Carlos Mora. Bueno, Carlos Mora, que está empezando, pero no es todavía el jugador consolidado. Cristian, dale vuelta. ¿Quién es el mejor jugador del Saprissa hoy en día? Por muchos años, Mariano Torres. Bueno, pero el campeonato. Fidel Escobar es de vena morada. No, lo que pasa con el extranjero es que si llega y se consolida un equipo, claro, bueno, lo adopta, lo claro, bueno. Pero le voy a poner el ejemplo de Saprissa. Kendall Waston sí es sapricista. O sea, sí viene de Liga Menores de Saprissa. Después se fue, anduvo por muchos lados fuera del país, pero es sapricista. Entonces la gente dice, ahí hay un sapricista. Ahora, vos vas, Cristian, y revisás a Saprissa, y tomás, revisás a Arboin, revisás a Jeffrey, revisás a Fidel, revisás a Jefferson Brenes, revisás a Yabón, y Saprissa tendrá algunos jugadores de cantera, pero olvídense que si Warren Madrigal dura 2 torneos más jugando bien en el Saprissa, se va a quedar en el Saprissa. Y el rastro de cualquier jugador del Saprissa con ADN sapricista va a desaparecer porque lo van a vender. O sea, es un jugador que van a vender y es la naturaleza del fútbol de hoy. Lo que sucede, y una vez más, interpretando que ese no es el tema de la falta de títulos. Pero Saprissa sí mantiene cierta columna de este ADN que estamos llamando. Waston, David Guzmán, el mismo Ariel Rodríguez, que aunque no nació en Saprissa, pero termina siendo adoptado por Saprissa. Entonces yo creo que la gente sí los identifica como sapricistas de cuna. Pero Cristian, sí, ese es el tema. Tengo una pregunta para vos. ¿Mantienen esa columna vertebral por el ADN o porque ganaron? Porque ganaron. Ay, bueno, por eso nivel. el resultado, Claro. el resultado justifica y valida el ADN. Porque no es, me dejo a José Alberto Montenegro porque nació en este equipo. ¿Y si no jugas bien? ¿Y si no ganas títulos? No, al final es porque sos figura. O sea, tenés que ser figura. Por eso decía al principio, la gente busca la figura que sea de ADN. Por eso ponía el ejemplo de Totti. O sea, termina siendo la gran figura. Futbolísticamente hablando, el mejor y era de la casa. Yo lo que sí veo de Alajuelense, y lo he dicho ya en otras ocasiones, no es falta de ADN, que para mí eso no tiene hoy un peso significativo, sino yo en la liga lo que sí he notado es un equipo, y lo digo en término popular para que se me entienda, al que le falta un poquito más de barrio, un futbolista un poquito más de hambre. Generalmente los jugadores que han llegado a la Liga Deportiva Alajuelense en los últimos años son jugadores que ya lo alcanzaron absolutamente todo en su carrera deportiva, todo. Joel Campbell ya ganó todo en su carrera deportiva, Barrantes ya ganó todo en su carrera deportiva, Pipo González ya ganó todo en su carrera deportiva. Ya pasaron por el fútbol internacional. Yo sí creo que a la liga le hace falta el jugador que le dé un poquito más de hambre futbolística, de esa hambre futbolística que sí le da el futbolista en muchas ocasiones de Liga Menor, ese que quiere comerse el mundo. Pero esa hambre futbolística te pararía, por ejemplo, los fichajes bomba. Ah, sí. Porque los fichajes de renombre son jugadores ya hechos, ya ganadores, ya de cierto recorrido. Tendrías que buscar, y perdón por poner el ejemplo de Sara enfrente, pero un caso como el de Fidel Escobar, que está a media carrera, que es muy buen jugador y que lo puedes traer. O sea, Fidel Escobar, antes de llegar a Saprissa, algunos lo recordaban con selección de Panamá, pero otros buscaron en Google Fidel Escobar y cómo era el tema. Sería esa la posibilidad. O un Yaboniz. Quiero ver que antes de que lo trajera Santos, estaba en Jamaica. Acordate quiénes eran los fichajes en la época de Óscar Ramírez. ¿Quiénes fueron los fichajes en la época de Óscar Ramírez? Bueno, en la época de Óscar Ramírez, para puntualizar lo que estoy tratando de explicar de la liga,
los fichajes en la época de Oscar Ramírez eran Johnny Acosta, quien era Johnny Acosta, un exjugador de Fusión Tibás y del Santos de Guápiles, cuando llegó a la liga. Johan Venegas venía de Punta Arenas y del Santos de Guápiles. En la liga llegó Fernando Sequeira y la liga se apuntaló con una cantidad importante de jugadores de Liga Menor generados de la época del Popeye Herrera. Luis Miguel Valle, Meneses, Salvatierra, Pipo González, Diego Estrada, Marco Ureña, y ahí puedo seguir con fichajes de bajo perfil. O sea, la liga no tuvo que contratar jugadores de carreras hechas o anteriormente o recientemente muy gloriosas para ganar un título. Era un equipo con una planilla que, si ustedes revisaban los fichajes hombre por hombre, incluso terminaban siendo hasta discretos. Ojo, en la mediatez, no en lo futbolístico, en lo mediático. Eran fichajes muy discretos los de la Liga Deportiva Alajuelense. Pero Monte, me parece que si esa fuese la fórmula ya lo hubiesen replicado. Acá me parece que se trata de la calidad de los jugadores. No de dónde vienen, no de dónde estaban, si equipo grande, si equipo pequeño, si el exterior. Tiene que ver con la calidad. Muchos de los jugadores que vos estás señalando después fueron mundialistas, después tuvieron páginas doradas en el fútbol nacional. Evidentemente eran talentos emergentes que supieron ser captados a tiempo. No tiene que ver con la procedencia, sino con el nivel del futbolista. Y el momento también. A veces, otrora, tenía mucha calidad, pero llegan en un momento inadecuado. O tienen mucha calidad y llegan a un sistema de juego inadecuado. O vienen de un equipo pequeño y les queda grande la camiseta, de un equipo grande, también pasa. Digo, si fuese una fórmula replicable, la Liga no hubiese esperado 10 años en aplicarla. No, pará, Monte, lo que te quiero decir es que muchas veces buscamos cuestiones como si fuese que en el 2013 con el Macho Ramírez se ganó todo porque se hizo esto y esto y esto, ¿por qué no copiar y pegar? De hecho, en junio, la Liga fue a Pérez Celedón y se trajo a Villalobos y a Yoyo Navarro, que podrían entrar en la fórmula que vos señalás. ¿Y la Liga fue campeón? No, porque de hecho cumplieron. Sí, cumplieron pero, bien. Bueno, pero pero no tiene que ver con la calidad de cada jugador. Tomás, no encontrás espacio por una planilla que tiene una gran cantidad de jugadores que también te limitan el crecimiento de otros. Y yo creo que lo hemos hablado hasta la saciedad en esta liga. A ver, yo creo que aquí todos, cuando la liga trae a Brian Ruiz, que fue lo primero que nos pasó por la cabeza, la liga trae a Brian Ruiz. ¿Y qué le dio Brian Ruiz a la liga? Muy poco. ¿Qué le dio Brian Ruiz a la liga? Hoy una gran cantidad de gente está hablando de lo de Campbell. ¿Qué pensó la gente cuando vio a Campbell llegar a Costa Rica? Me explico, yo creo que la liga ha tratado de solventar con nombres de mucho peso la obtención de logros deportivos, pero se ha olvidado de cierta manera de ese jugador de hambre, de ese jugador que en algún momento tuvo el equipo y que, ojo, tiene Saprissa. Saprissa ha traído fichajes muy discretos en el nombre, ¿verdad? Y Saprissa ha optado por equipo. Pero Monte, ¿cómo vas a...? Por un tema colectivo. El tema del hambre, el hambre no te lo compro, ¿sabes por qué? ¿Cómo vas a pensar que un jugador como Joel, como Celso, como Pipo, no tienen hambre de ganar si han sido ganadores toda su vida? ¿Cómo me vas a decir que no tienen ganas de ganar si están poniendo al servicio de no ganar su prestigio? ¿Cómo me vas a decir que jugadores de ese nivel, que han tocado puntos muy altos del fútbol, Serie A italiana, mundiales con actuaciones destacadas, etcétera, van a venir acá a pasar el rato? Yo eso no lo comparto en absoluto. Pero yo no te estoy diciendo que lleguen a pasar el rato. Lo que te estoy diciendo es que no son los mismos jugadores. Pero por calidad o por edad y por momento. No es por hambre. No es el Brian Ruiz. Lo que habría que ver es si no son los mismos jugadores por ambición o por nivel. Claro. Están llegando ya a un nivel bajo. O sea, perdón, cuando Brian Ruiz llegó, tenía 2 años de no jugar en Santos. Y lesionado. O sea, lo de Brian Ruiz fue un tema mediático por quién era Brian Ruiz. Pero había una deducción que no era tan complicada, es que Ruiz no venía sin jugar, inactivo, tocado de la espalda, con ciertos problemas físicos, y terminó demostrándose en la cancha. Hay casos de jugadores que han regresado y terminan siendo grandes figuras. ¿Recuerdan Ronald Lavana Gómez cuando regresó y jugó con Saprissa? Bueno, siendo un figurón. O sea, y terminó en un nivel top en fútbol nacional. Pero hay que revisar los jugadores que regresan y el nivel que aportan. Incluso lo de Pipo, que nunca llegó a ser un gran nivel. Recuerde que Pipo elevó el nivel con respecto a cómo llegó. Cuando llegó estaba muy, pero muy lejano al Pipo que conocíamos. Cristian, no se nos olvide algo. Y Tomás, Marcelo Hernández fue fichado por Alajuelense. Que es un detalle no menor. Marcelo Hernández fue fichado por Alajuelense.
entremos a la discusión también de por qué, ¿Y por no ejemplo, tuvo hambre? un jugador como Marcel no funciona. Pero tiene una explicación casi que futbolística, Monte. Pero Tomás, decime una cosa. Vos como técnico le decís a Marcel Hernández, quiero que me hagas esto y esto y esto, y es igual que decírselo a un, no sé, Dorian Rodríguez. No. Los camerinos se vuelven más densos, los camerinos se vuelven más pesados, más difíciles de gestionar, que yo creo que también es un aspecto que hay que tomar en cuenta en lo de la liga. Pero Monte, hay una... A ver, yo entiendo lo que vos decís y muchas veces sucede administrar egos, administrar vastos recursos, En a la veces liga es difícil. en la liga es durísimo. Claro, pero no me puede decir que Marcel Hernández a priori no era una buena contratación.